Por $2 millones, me lié con la señorita de la alta sociedad neoyorquina. Cuando junté suficiente dinero, planeé mi desaparición. Fingí ahogarme en el mar, dejando mi paradero en misterio. 3 años después, la señorita me atrapó en un bar. Ella sonrió con una serenidad despreocupada, arrancándome de encima de 18 acompañantes femeninas, mientras la punta de su cuchillo acariciaba mi barbilla con suavidad. Mentiroso, ¿quieres perder la mano izquierda o la derecha? 1. Llevo 2 años con Victoria. Victoria es una heredera de la alta sociedad neoyorquina, con un poder inmenso. Y yo solo soy un oficinista cualquiera. La gente del círculo de Victoria murmuraba cosas sobre mí, pero ninguno se atrevía a ofenderme por temor a ella. Hasta ayer en la subasta, el hijo mayor de la familia Sterling aprovechó la ausencia de Victoria para burlarse de mí. Cameron Sterling, quien anteriormente era el prometido de Victoria. Pero Victoria, por mi culpa, rompió el compromiso sin importarle la reputación de los Sterling. Por eso Cameron me guarda rencor y a propósito derramó vino tinto en mi traje, insinuando que no soy digno de Victoria. Para alguien como yo, que siempre se venga de las ofensas, ¿cómo iba a tragarme esa humillación? Me senté al borde de la cama y me pellizqué con fuerza el muslo. Al instante se me enrojecieron los ojos. Victoria, que estaba a mi lado, notó mi alteración emocional. Dejó los documentos a un lado, me abrazó y empezó a juguetear con los botones de mi camisa. Ethan, no debería haber traído trabajo a casa. ¿Estás enfadado conmigo? Sacudí la cabeza y, con el rostro lleno de aflicción, lo escondí en el pecho de Victoria. No estoy enojada contigo, Tori, ayer te mentí. En realidad, fue Cameron quien derramó el vino en mi ropa. Dijo que se le resbaló y que yo no era digna de ti. Levanté la cabeza con cuidado, todo el resentimiento se dibujaba en mi rostro. ¿Tú también lo crees? Parece haber notado mi mirada. La ferocidad en los ojos de Victoria desapareció en un instante. ¿Cómo podría ser de otra manera? Mi Ethan merece todo lo mejor que el mundo pueda ofrecer. Les dije a todos hace 2 años que ofenderte es ofenderme a mí. La familia Sterling la manejaré personalmente. Las palabras de Victoria me transportaron de repente a 2 años atrás. Hace 2 años, yo era solo un oficinista guapo pero sin un céntimo, viviendo con mi padre pobre. En una noche lluviosa, después de beber algo, corrí hacia la calle y fui atropellado por el coche de Victoria. Lo que no esperaba era que esta temida dama de la alta sociedad neoyorquina no solo me pagara una gran suma por los gastos médicos, sino que también me cuidara todos los días mientras me recuperaba de las fracturas. Los rivales de Victoria notaron que ella me trataba diferente y no tardaron en acercarse a mí. Te pagaré si logras que Victoria se enamore de ti y rompa su compromiso con Cameron Sterling por ti. Al ver su expresión de determinación absoluta, pensé, ¿acaso crees que el dinero lo puede todo? $10 millones. Mis pupilas se dilataron mientras luchaba por contener una sonrisa que habría hecho palidecer al gato de Cheshire. Podrías haberlo dicho antes. Por el bien del dinero, tampoco es algo imposible. Poco a poco me acerqué a Victoria, haciéndola enamorarse de mí. Con solo un poco de influencia desde la intimidad, logré que Victoria rompiera el compromiso de inmediato. $10 millones depositados. Y lo que Victoria ha gastado en mí estos 2 años supera con creces esos 10 millones. Me di cuenta de que realmente me estaba enamorando de Victoria. Decidí confesarle todo a Victoria, hasta que descubrí su otra faceta. Aquel día, accidentalmente entré en el sótano de la mansión. Victoria tenía a Cameron atado a una silla. Le estaba rompiendo los dedos, uno por uno. Gritos desgarradores llegaban a mis oídos. Me escondí temblando detrás de la puerta, aterrado de que Victoria me descubriera. Si se te resbaló, entonces ya no lo necesitas. Cameron lloraba a lágrima viva. Tori, de verdad no fue intencional. Iré a pedirle perdón de rodillas a Ethan. Por favor no sigas torturándome. Puedes dejarme en paz. Victoria no detuvo sus manos. Sabes perfectamente que detesto a los mentirosos. Mi cuerpo se debilitó y mi corazón se enfrió a mitad del camino. Victoria dijo que odiaba a los mentirosos. Recordé todas las mentiras que le había dicho a Victoria. Si ella supiera que la engañé, mi final probablemente no sería mejor que el de Cameron. Cuanto más lo pensaba, más escalofrío sentía en la espalda, y solo tenía un pensamiento en mente. ¡Huye! Victoria volvió a la villa cuando ya se acercaba el anochecer. Se cambió de ropa, pero aún podía percibir el tenue olor a sangre en ella. Debió ser cuando azotó a Cameron con el látigo, que la sangre salpicó su vestimenta. Victoria me dio un beso en la frente y se sentó frente a mí en la mesa. Lo siento, Ethan, el trabajo me atrapó. Al verme echar un vistazo furtivo hacia ella mientras comía, Victoria captó al instante mis pensamientos. Una sonrisa se dibujó en sus labios mientras golpeaba ligeramente el borde de la mesa con la punta de los dedos. Vamos, dime qué quieres. Dejando de lado la timidez, respondí con un tono mimoso. Faltan pocos días para mi cumpleaños. Tori, quiero celebrarlo en el mar. Victoria, como de costumbre, cedió a mis deseos, lo que diga Ethan. Tori, quiero otros $10 millones más. Al oír mis palabras, Victoria mostró un leve destello de turbación en sus ojos. ¿Qué pasa? ¿Acaso el límite de mi tarjeta negra no es suficiente para ti? Me apresuré a negar con la mano, por supuesto que es suficiente. Bueno,
En realidad es porque tengo TOC. 10 millones de dólares reposando en mi cuenta bancaria me resultaba insoportable. Quería redondear la cifra. La tarjeta negra que Victoria me dio tenía un límite mucho mayor que 10 millones. Pero transferir tanto dinero de golpe con la tarjeta negra sin duda despertaría las sospechas de Victoria. Mi voz se suavizó un poco. Es que lo quiero tanto. Victoria esbozó una sonrisa, con una ternura sutil asomando en el rabillo de sus ojos. Está bien, te transfiero luego, pero Ethan, hoy estoy agotada del trabajo. Mañana todavía tengo que reorganizar tu fiesta de cumpleaños. Un pequeño premio no estaría mal. Victoria rara vez se mostraba mimosa conmigo, pero cuando lo hacía, sus orejas se tornaban de un suave color rosado carne. Me acerqué a Victoria y ella me atrajo hacia su pecho. Sus besos cayeron en lluvia menuda, comenzando con suaves caricias que gradualmente se transformaron en un enredo de labios y dientes, cargado de un intenso ardor que poco a poco erosionaba mi racionalidad. Cargué a Victoria en brazos hacia el dormitorio. 3 horas después, Victoria aún no mostraba intención de detenerse. Apreté con rabia la carne blanda de su cintura y escondí mi rostro enrojecido entre las sábanas. Victoria no era más que una mentirosa. ¿Que la creyera? Ni en sueños. 3. Victoria había decorado el yate con una fastuosidad excepcional. Para demostrar lo importante que era yo, había invitado a prácticamente todas las personalidades influyentes de la alta sociedad neoyorquina. Aproveché que Victoria no estaba y fui al lugar convenido con el viejo para fingir mi caída al mar. Inspiré profundamente, cerré los ojos y salté. Incontables cantidades de agua de mar llenaron mi boca y nariz. No había ningún bote preparado de antemano. Como era de esperar, debí haberme equivocado de lugar al saltar. El agua del mar casi me ahogaba mientras mi conciencia comenzaba a desvanecerse. Cuando desperté de nuevo, lo primero que vi fue el techo. Al verme despierto, mi padre, que estaba a mi lado, dejó atrás su somnolencia y se animó al instante. Por fin despiertas. Como si se diera cuenta de que se había emocionado demasiado, recuperó de inmediato su actitud serena. Bobo, ni siquiera acertaste con el lugar. ¿Yo? Después, mi padre me contó que Victoria no creía que yo había muerto. Compró docenas de barcos de salvamento y los hizo buscar día y noche en esa zona del mar. Durante esos días, Victoria prácticamente revolvió Nueva York de arriba abajo. Incluso anunció que quien me encontrara podría pedir cualquier condición, todo lo que ella pudiera dar, lo daría. Mi padre preguntó con algo de confusión, ¿cómo es que de repente quieres irte de Victoria? En teoría, ella tiene buen aspecto, mucho dinero y además mucha energía. Al escuchar a mi padre decir que tenía mucha energía, mi rostro se sonrojó sin remedio. Eso no importa. Saqué silenciosamente 2 tarjetas bancarias, 2 millones de dólares. ¿Cuánto? El rostro de mi padre estaba plasmado de absoluto asombro. Es suficiente para que los dos vivamos el resto de nuestras vidas. Mi padre miraba la tarjeta bancaria sobre la mesa, con una sonrisa en los labios más difícil de contener que una K-47. Tomó la tarjeta bancaria y se la guardó en el bolsillo. A decir verdad, el amor no es algo tan importante después de todo. 4. Para escapar de Victoria, mi padre y yo escapamos a Austin, a miles de kilómetros de distancia. Para mayor seguridad, mi padre y yo establecimos 3 reglas. Primero, no tocar el dinero que Victoria nos dio, gastar primero esos 10 millones de dólares que nos dio su rival. Esos 10 millones de dólares eran suficientes para que mi padre y yo viviéramos el resto de nuestras vidas con total despreocupación. En estos 3 años, me convertí por completo en un millonario de primera generación, apuesto y adinerado, rodeado de bellas mujeres sin interrupción. Esta noche, como de costumbre, llegué al bar y reservé un salón privado. Llamé a mis 18 acompañantes favoritas de siempre para debatir sobre los ideales de la vida. Con solo 2 cócteles, ya sentía mi cerebro aturdido y mi rostro enrojecido por la borrachera ligera. Hermano Ethan, bebe menos, dijo una chica de delicado rostro a mi lado, arrebatándome la copa y metiéndome una uva en la boca. Mi cara se enrojeció mientras recuperaba mi vaso, y queriendo demostrar valentía, dije, no estoy borracho en absoluto, aún puedo beber más. Tras tomar varios tragos más, mi visión comenzó a nublarse aún más. Un sonido claro de una botella de cerveza rompiéndose llegó desde la mesa de al lado. Con una cadencia terriblemente regular, un estruendo seguía a otro, cada pocos segundos. ¡Qué diablos! ¡Qué molestia! Apoyado por el efecto del alcohol, pateé directamente la puerta de al lado. El interior estaba completamente oscuro, y solo un poco de luz del pasillo lograba colarse. ¿Por qué rompen botellas de licor? ¿No les molesta? La respuesta fue un silencio sepulcral. Podía sentir vagamente que dentro del reservado había más de una persona. Y además hacía un frío que pelaba. El alcohol se me pasó casi por completo y me tragué la saliva con dificultad. Volví a cerrar la puerta de golpe. Regresé a mi sala privada. Me senté en el sofá mullido del centro. Las chicas que me rodeaban, al notar mi mal humor, se apresuraron a consolarme. Ni siquiera había calentado el asiento cuando la puerta de mi sala fue derribada a patadas. La mujer permanecía fuera de la puerta, envuelta en un abrigo negro, con una mirada siniestra que me observaba como si fuera su presa. Ese rostro que en mi memoria ya se había desdibujado, de pronto se volvió nítido ante mis ojos. El alcohol se me evaporó por completo,
quedándome postrado en el suelo. Victoria entró acompañada de una multitud de personas que la seguían. Se acercó hacia mí, entrecerrando los ojos mientras una sonrisa enigmática se dibujaba en sus labios. Extendió la mano para levantarme de encima de mis 18 acompañantes femeninas y me envolvió en sus brazos. Victoria echó un vistazo a las beldades que me rodeaban, inclinó la cabeza hacia mi oído y murmuró con voz siniestra: «Mentiroso, 3 años sin verte y veo que lo has pasado en grande». Temblé como un flan en los brazos de Victoria, mientras mi mente buscaba desesperadamente soluciones para salir del apuro. Estaba convencida de que no había problema que no pudiera resolverse con un buen caso de amnesia. De repente empujé a Victoria y en un instante, como si un espíritu actor me poseyera, me cubrí la cabeza con las manos. ¡Ay! Me duele mucho la cabeza. A mi alrededor, la gente quedó desconcertada por mi repentino grito. Mi rostro mostraba una expresión de dolor, como si estuviera sumergido en algún tipo de recuerdo. Victoria permaneció a un lado, observando en silencio mi actuación. Pasado medio minuto, levanté el rostro completamente pálido. Miré a Victoria y murmuré con vacilación: «Hermana». Llamé tentativamente a Victoria. Antes, para ganarme su compasión, le había contado que tenía una hermana. Lamentablemente, había sido secuestrada por traficantes de personas y luego solo me quedé para sobrevivir junto a mi padre. Al ver que Victoria permanecía impasible, mis ojos se enrojecieron al instante. Me paré frente a ella llorando. Pensé que no volvería a verte. Esos malvados te hicieron daño. Adopté mi antiguo aspecto frágil y lastimero mientras mostraba preocupación por Victoria. Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Victoria, mientras su expresión se volvía cada vez más fría y distante. Amnesia, me sentí incomodísimo bajo su mirada fija, pero tuve que fingir tranquilidad. Pero no esperaba que Victoria realmente siguiera mi juego y hablara. Parece que Ethan por fin se acordó de su hermana mayor. Victoria se sentó en el sofá de piel, se quitó las gafas de oro y habló con voz ronca. «Ven aquí, siéntate en mis piernas». ¿Yo? Victoria realmente es la mujer que elegí, es lo suficientemente retorcida. En los ojos de Victoria no se podía ocultar su diversión. «Jajaja, ¿quién le teme a quién?». Como si no me hubiera sentado antes. Sin inmutarme, caminé hacia Victoria y me senté directamente en su regazo. El ardiente calor debajo de mí quemó instantáneamente la entrepierna, haciéndolo imposible de ignorar. Debía haber sabido que no debía usar shorts. La luz en el compartimento parpadeaba, y el aire estaba cargado de un aura de tensión ambigua. El reconfortante aroma a sándalo de Victoria me hizo perder momentáneamente la concentración. Recuerdo la primera vez que vi a Victoria, cuando chocó contra mí. Cuando me llevó en brazos hacia su auto, percibí vagamente esa fragancia a sándalo que emanaba de ella, inusualmente reconfortante. Victoria rodeó mi cintura con su brazo, las finas callosidades de sus yemas rozaron mi piel desnuda. Esa cálida sensación desencadenó un escalofrío en mí. «Hermana, esto no está bien», aproveché para apartar las inquietas manos de Victoria. Al escuchar «hermana», Victoria soltó una risa cargada de irritación. Inmovilizó mi nuca con una mano y mordisqueó mi lóbulo auricular. Me llevé la mano a la boca, pero no pude evitar soltar un leve gemido. Victoria me miraba con la mirada de un depredador fijada en su presa, mientras su nuez de Adán se movía ligeramente. «Ethan, 3 años sin verte y sigues siendo igual de sensible. Y no me llames hermana mayor». Intenté mantener la compostura mientras seguía divagando. «No sé de qué estás hablando». El rostro de Victoria se tornó gélido. Apretó mi mano contra la mesa mientras jugueteaba con el cuchillo afilado que sostenía. La punta del cuchillo rozó apenas los huesos de mis dedos. Contuve la respiración y mis manos temblaron violentamente. «Mentiroso. ¿Quieres perder la mano izquierda o la derecha?». En el rostro de Victoria no se distinguían muchas emociones. Ella rara vez actuaba así, lo que me llenó de una inexplicable inquietud. Intenté retirar la mano, pero la fuerza de Victoria era demasiado grande. Por mucho que me esforzara, no servía de nada. Victoria levantó la mirada. «¿Aún me llamas hermana mayor?». Agité la cabeza como un sonajero, demostrando mi capacidad de adaptación. «No, ya no lo haré». «Entonces, ¿cómo me llamarás?», pregunté tímidamente en voz baja. «Tori». No está mal». Los labios de Victoria estaban cerca de mi oído, sus palabras flotaban ligeras, provocando un cosquilleo en el corazón. De pronto, sus labios rozaron mis párpados, luego la frente, el puente de la nariz, la comisura de los labios. Una lluvia de besos tan densa que dejó mi mente en blanco. A un lado, las 18 acompañantes femeninas bajaron la cabeza con las mejillas encendidas. A la entrada, los subordinados de Victoria tenían la mirada clavada en el techo, otros contemplaban sus zapatos, y algunos ajustaban su impecable vestimenta. Sin duda, cuando la gente se siente incómoda, finge estar terriblemente ocupada. 6. Victoria me llevó a su Rolls Royce y con calma me aseguró el cinturón de seguridad del asiento del copiloto. Dijo que quería ir al lugar donde vivía ahora, para ver cuán próspera era mi vida, tan próspera que me había costado tanto esfuerzo dejarla. No me atreví a mirarla y murmuré en voz baja: «¿Podemos no ir?». Victoria fijó su mirada en mí, que actuaba con sigilo, y de inmediato detectó algo sospechoso. Hice que mis subordinados interrogasen directamente a esas 18 acompañantes que había señalado, y, para mi sorpresa, realmente obtuvieron información. Aquella chica en una ocasión me había acompañado a casa.
Furioso, bajé del coche y le levanté el dedo corazón. Su rostro se ruborizó por completo, agachando la cabeza entre vergüenza y bochorno. Lo siento, Ethan, pero lo que ofrecía era demasiado tentador. Apenas terminó de hablar, Victoria me atrapó y me arrastró de vuelta al auto. Los ojos de Victoria eran glaciales, su voz conteniendo furia. Muy bien, así que le dices a cualquiera dónde vives. No me atreví a responderle a Victoria, escondiendo la cabeza en el cuello de mi abrigo como una codorniz asustada. Victoria ya está tan enfurecida ahora que no me atrevo a imaginar lo indignada que estará cuando llegue a mi casa y vea a quien no debería ver. Dejé mi teléfono en el bar y solo puedo rezar para que Chloe no esté en mi casa. Pero, por desgracia, las cosas no salieron como yo esperaba. Apenas llegamos a la puerta de mi apartamento, intenté engañar a Victoria diciéndole que había perdido mis llaves. Sin embargo, la puerta se abrió de repente desde dentro. Chloe apareció sosteniendo un tazón de costillas asadas, con una mirada tierna dirigida hacia mí y una sonrisa jugueteando en los labios. ¿Ethan ha vuelto a casa tan temprano hoy? ¿No te encontraste con la chica que te gusta? Pero cuando vio a Victoria detrás de mí, la sonrisa de Chloe se congeló al instante. Victoria miró el pijama de Chloe y el ambiente se volvió aún más gélido. Al fin y al cabo, ¿qué chica usa un pijama del hombre araña? Victoria no necesitaba adivinar para saber que era yo. Detrás de mí, escuché su voz fría y siniestra. Ethan, ¿es esta la sorpresa que preparaste para mí? Mi corazón latía con fuerza, y el sudor que brotaba de mi espalda empapaba la ropa. De repente, el ambiente entre Victoria y Chloe se volvió tenso como una cuerda al límite. Victoria hizo una llamada y reunió a todos sus subordinados de antes. Chloe no pudo resistir sola contra tantos y los secuaces de Victoria la golpearon, dándole además 80 bofetadas. La sujetaron entre varios contra el suelo, mientras extendía una mano con dificultad para limpiar a tontas y a locas la sangre de su boca. Su mirada había perdido la ternura fingida de antaño, mostrando ahora un destello de ferocidad. No acepto esto. Si tienes huevos, enfréntame uno a uno. Victoria frunció ligeramente el ceño, y luego, con desdén, les hizo una señal a sus subordinados. Los subordinados de Victoria abofetearon a Chloe otras 80 veces. Se rindió. Chloe, con una expresión dolorida, me suplicó ayuda. Ethan, ¿vas a quedarte mirando cómo me maltrata? Realmente duele mucho. Si hoy se atreve a golpearme a mí, mañana se atreverá a golpearte a ti. Victoria trabaja sin descanso todos los días en la oficina, pone el trabajo por encima de ti y además tiene un carácter cambiante. No como yo, que solo sé preocuparme por ti y prepararte tus platillos favoritos todos los días en casa. Miré disimuladamente a Victoria. Su mirada parecía querer despedazar a Chloe frente a ella. No me atreví a defender a Chloe para evitar que la situación empeorara. Solo pude responder con un indiferente a. Al escuchar que mi respuesta era la misma que Victoria, Chloe se quedó pasmada. No me digas que están confabuladas. El rostro de Victoria cambiaba entre sombras y luces, resultando impenetrable. Me tomó de la mano y bajamos las escaleras. Antes de irse, no olvidó ordenar a sus subordinados que le dieran otras 80 bofetadas a Chloe. 7. El aire frío del aire acondicionado del auto me erizó el corazón. Victoria estaba sentada en el asiento del conductor, y aunque su mirada parecía serena al mirarme, no podía evitar sentir la opresiva presión que emanaba de ella. Mi corazón aceleró sus latidos sin querer, volví el rostro hacia la ventana, solo para evitar la mirada de Victoria. Victoria habló con voz grave, cargada de un leve cansancio. Nada que explicar. ¿Chloe? Pregunté a sabiendas. Sí. Mi voz adquirió un tono lastimero. Fue esa Ruin quien me amenazó. Un destello de emoción apareció en los ojos de Victoria. ¿Una amenaza? Asentí con la cabeza, mirándola a los ojos con sinceridad. El padre de Chloe, quien actualmente es la cabeza de su familia, me encontró y me pidió que me acercara a Victoria. Dijo que me daría $10 millones si lograba que Victoria rompiera el compromiso. Para que la tarea se completara con éxito, de vez en cuando iba a escondidas a su casa para informar a su padre sobre el progreso. Chloe era la hija menor de su padre, una hija llegada tarde en su vida, así que naturalmente la consentía y mimaba en exceso. Pero no entendía por qué Chloe siempre me miraba con desdén. Cada vez que iba, al verme me decía con sarcasmo: cazafortunas. No tengo más que quedarme sin palabras. A veces, cuando gritaba demasiado, me limitaba a lanzarle una mirada. Ella es 2 años menor que yo, y para mí no era más que una mocosa. Ni siquiera me molestaba en discutir con ella. Después de completar la tarea y cobrar, mi papá y yo nos fuimos a Austin. Para mi sorpresa, al tercer año, Chloe apareció de repente buscándome. Me dijo que lo sentía y dijo muchas cosas extrañas. Para entonces ya había florecido completamente, con una apariencia impecable en todos los sentidos. Pero nunca imaginé que Chloe terminaría viviendo justo al lado mío, como mi vecina. Naturalmente, no estaba de acuerdo, solo soy un arribista obsesionado con el dinero. El rostro de Chloe se volvió inmediatamente feo e incómodo. Lo siento, soy una maldita. Antes no debía haberte llamado así. Chloe me amenazó con revelar mi paradero a Victoria si no accedía. Perfecto, me tenía bien sujeto. Para hacer enojar a Chloe, todas las noches salía a los bares a coquetear con otras mujeres. Chloe lo sabía todo, pero nunca imaginé que fuera capaz de aguantar tanto. Según sus propias palabras, las demás mujeres son pasajeras, solo ella es el hogar.
Incluso robó las llaves de mi casa, no para otra cosa sino para prepararme sopa para la resaca y todo tipo de delicias cuando volvía del bar. Siempre se cortaba el dedo a propósito y luego, con su discurso de té verde, decía, solo fue un pequeño corte accidental, no tienes que preocuparte por mí. Le conté a Victoria la historia con gran detalle, incluso distorsionando algunos hechos en mi beneficio. Por alguna razón desconocida, la expresión de Victoria se volvía cada vez más sombría. Mi voz se hacía más temblorosa a medida que continuaba. Entonces, ¿prefieres que te amenacen antes que dejarte encontrar por mí? Yo, maldita sea, ¿cómo diablos había detectado ese punto tan específico? Sabía que no podía asentir, así que solo me quedé quieto, fingiendo ser un pequeño codorniz ante ella. De repente, Victoria se acercó a mí y extendió su mano, sobresaltándome tanto que cerré los ojos. Pero para mi sorpresa, Victoria me envolvió con fuerza contra su pecho. Su gabardina me cubrió por completo, protegiéndome del frío aire acondicionado del coche. Las orejas de Victoria se tiñeron de un rubor poco común, y en sus ojos había una vulnerabilidad y morbidez que nunca antes había visto. Me hizo apretar el corazón sin razón alguna. Lo siento, hoy te asusté. De repente se disculpó conmigo. Victoria me envolvió con más fuerza y murmuró para sí misma. No sabes cuánto miedo tengo de perderte otra vez. Ya no tengo otra vida que pueda darte a cambio. Me quedé paralizado, confundido, y le pregunté a Victoria, ¿qué quieres decir con dar tu vida por mí? Al darse cuenta de su lapsus, la voz de Victoria se volvió más fría. Nada, solo estaba diciendo tonterías. Sabía que Victoria me estaba ocultando algo, pero si ella no quería hablar, no había forma de que yo lo descubriera. Victoria me llevó de vuelta a Nueva York. Las buenas noticias, a pesar de haber escapado durante 3 años, Victoria no me hizo nada. Malas noticias, me ató a la cama del dormitorio con terciopelo rojo. En realidad, hasta puedo entender que me ate. Victoria es demasiado insegura, tiene miedo de que huya otra vez. Pero, ¿por qué diablos tuvo que atarme como en una maldita escena de película erótica romántica? Se veía completamente obsceno. En fin, como siempre, creer en el amor significa maldecir tu vida. 8. Pero Victoria no sabía que yo había escondido unas tijeras a escondidas. Con grandes esfuerzos logré liberarme de las ataduras y me preparé para escabullirme en silencio. Pero nada más salir, me topé con el seguidor más leal de Victoria. Marcus había crecido junto a Victoria desde pequeño y era su mano derecha. Antes, él y yo nunca nos llevamos bien. Él, señorita, creo que Ethan tiene algo raro. No dejes que te engañe. Victoria asintió con frialdad. Luego, a escondidas me dijo que Marcus hablaba mal de mí, y amablemente, lo envió a África a ver una mina durante 1 año. Pensé que al volver a vernos, Marcus me lanzaría algún comentario sarcástico. Pero él no lo hizo. Me contó que después de caer al mar, Victoria contrató docenas de barcos de rescate para buscarme sin descanso. Pero tras meses de búsqueda no hubo ningún avance. Victoria se negaba a creer que había muerto. Me buscaba desesperadamente día y noche, revolviendo toda la ciudad de Nueva York y sus alrededores. Agotó todos sus contactos, solo por la remota posibilidad de que todavía estuviera vivo. Pero no llegaban buenas noticias. Victoria se fue hundiendo en la desesperación, ahogando sus penas en alcohol día tras día. Victoria nunca fumaba, pero poco después de mi desaparición adquirió el hábito de fumar. 1 año después, exactamente 1 año desde que me caí al mar, Victoria pareció haber aceptado la situación y detuvo los barcos de salvamento que buscaban mi cadáver. Ese día, llevaba puesto el vestido blanco que le regalé para su cumpleaños. Todos pensaron que Victoria lo había superado, incluso Marcus lo creía así. Pero lo que no esperaba era que esa noche, Victoria terminara saltando al mar, con un fajo de mis fotos entre sus brazos. Afortunadamente esa noche, Marcus notó algo extraño en su comportamiento y siguió su coche en secreto. Se jugó la vida para sacar a Victoria del agua. Para entonces, Victoria ya estaba inconsciente, sin mostrar el más mínimo rastro de resistencia. Es como si estuviera yendo tranquilamente hacia la muerte. Al oír esto, sentí que el corazón se me encogía y la respiración se aceleraba. Pensé que Victoria solo sentía un afecto pasajero por mí, y que tarde o temprano se cansaría de mí. Además, dijo que odiaba a los mentirosos, y temía que si descubría la verdad, me odiaría por haberla engañado. Pero nunca imaginé que saltaría al mar por mí. ¿Y qué pasó después? Le pregunté a Marcus con cierta urgencia, deseando saber cómo había vivido Victoria estos 3 años. Más tarde, la señorita recibió un pequeño indicio que podría estar relacionado contigo. Viajó miles de kilómetros al extranjero, creyendo que por fin te había encontrado, solo para descubrir que era un hombre que se parecía asombrosamente a ti. Tan parecido que incluso yo no podía distinguir las diferencias entre ese hombre y tú, pero ella las vio de inmediato. Esto también le dio esperanza, aunque el resultado no fue el esperado. Durante los 2 años siguientes, nunca dejó de buscarte, incluso si todo lo que obtuvo fue una decepción interminable. Bajé la cabeza, sin atreverme a mirar a Marcus a los ojos. Nunca imaginé que mi partida transformaría a Victoria de esta manera, porque sabía que, por mucho que Victoria fingiera ser tierna delante de mí, no cambiaría el hecho de que era la heredera que hacía temblar a toda Nueva York. Nunca pensé que yo fuera importante para Victoria. Cuando Victoria regresó, el cielo exterior se había teñido levemente con el cálido resplandor del crepúsculo.
Al llegar al dormitorio y verme con la cinta ya desatada, ni siquiera se enfadó. Toda la villa estaba llena de subordinados dispuestos por Victoria, así que no tenía miedo de que escapara. Lo siento, llegué un poco tarde. Los viejos del directorio eran demasiado difíciles de manejar. De repente abracé fuerte a Victoria, que estaba a mi lado, con la voz ahogada. Victoria notó que algo andaba mal y preguntó con preocupación, ¿alguien te ha hecho sentir mal? Meneé la cabeza, rodeé el cuello de Victoria con mis brazos y besé sus labios. Tal vez por haber regresado recién, sus labios aún conservaban un dejo de frío. Victoria se estremeció por un instante, entonces tomó la iniciativa sujetando mi nuca con fuerza. La noche era interminable, fuera de la villa, el viento soplaba incansable mientras los altos juncos y el estanque ondulaban toda la noche. Aquella noche, entre sueños, recordé mis tiempos pasados con Victoria. Victoria me abrazaba en incontables noches mientras yo parloteaba sobre todas las cosas que me habían ocurrido ese día. La verdad es que la mayoría de esas historias eran bastante aburridas, hasta mi padre se cansaba de mí. Pero Victoria siempre me miraba con atención y escuchaba hasta que terminaba. Victoria me llevaba a todo tipo de fiestas y me presentaba a los demás con exquisita elegancia, como si yo fuera su único tesoro. Viajaba al extranjero solo por comprarme un reloj que me gustaba. Y luego, de repente un día, como por arte de magia, lo sacaba de su bolsillo. Parecía que por mí, ya no era la Victoria Grayson de la que hablaba la gente. Pero en ese entonces, yo estaba tan acostumbrado a ser su favorito que lo daba por sentado. Solo siento que Victoria es buena conmigo, eso es todo. Al día siguiente, Victoria soltó mis manos con evidente reluctancia. Yo, exhausto por toda la noche de agitación, quería quedarme un rato más en la cama. Al ver que no podía levantarme, Victoria, con una mezcla de resignación y ternura, dejó un suave beso en mi frente. Cuando me levanté, el aroma de la comida en la cocina me atrajo mientras bajaba las escaleras. El mayordomo que solía cocinar en la mansión me dijo que la comida la había preparado personalmente Victoria, y que me la calentara cuando me despertara para que no la comiera fría. Unos días después, le dije a Victoria que tenía que regresar a Austin para ocuparme de la casa. Victoria, preocupada, me acompañó hasta Austin. Aproveché que Victoria estaba ocupada con el trabajo para robar el coche y recuperar mi teléfono en el bar. Pero no sé por qué, después de salir, sentí que un par de ojos me observaban constantemente, haciéndome sentir un escalofrío en la espalda. De repente giré la cabeza, pero no había nada. Cuando iba a pisar el freno en la autopista, me di cuenta de que no podía hacerlo. Maldición, parece que los frenos fallaron. El coche siguió avanzando sin control. Mi mente estaba en blanco. Quería encontrar el momento preciso para saltar del coche, pero inesperadamente me encontré con una mirada. El auto de Cameron y el mío casi iban paralelos. Me miraba con el rostro deformado, mostrando una sonrisa grotesca en los labios. «Bastardo, muere», dijo, y entonces embistió mi coche directamente con el suyo. Tras un violento impacto, mi auto se descontroló y salió despedido del puente elevado. Bajo el puente elevado se extendía un mar profundo e insondable. Innumerables torrentes de agua irrumpieron violentamente en mi nariz. Intenté abandonar el coche y escapar, pero descubrí que era imposible abrir la puerta. Forcejeé desesperadamente pidiendo auxilio, pero lo único que respondió fueron los sonidos de glub glub del agua a mi alrededor. Temí que hoy sería mi último día, verdaderamente una jugada del destino repetida. Mi conciencia empezó a dispersarse, ante mis ojos solo había oscuridad. Cuando desperté de nuevo, un dolor intenso palpitaba en mi cabeza. Abrió los ojos con dificultad, y lo primero que vi fue una viga de madera en el techo. Me tomé un momento para recuperarme, y haciendo un gran esfuerzo, me incorporé para mirar a mi alrededor. Solo entonces me di cuenta de que estaba en una pequeña cabaña de madera, destartalada y en ruinas. Aparte de la cama en la que estaba bastante limpia, prácticamente todo lo demás estaba cubierto de telarañas. La mujer afuera pareció escuchar el movimiento y entró inmediatamente. Ethan, ¿estás despierto?, llamé con algo de incertidumbre. ¿Chloe? Los ojos de Chloe se iluminaron de repente. ¿Te acuerdas de mí? Pensé que habrías perdido la memoria. En realidad, solo recuerdo que ella vino de repente a buscarme y quiso vivir en la habitación de al lado. Del resto no recuerdo nada. Vi cómo su mirada se volvió de repente confusa, porque solo recuerdo a Chloe. Pero en mi corazón siempre hubo un nombre, Victoria, tan desconocido y familiar a la vez. Abrí la boca y le pregunté a Chloe, ¿quién es Victoria? Chloe se quedó paralizada por un momento, como si se diera cuenta de que realmente había perdido la memoria, y su expresión se volvió peculiar. Chloe, fingiendo indiferencia, me dijo, no es más que una matona que solo sabe pegar. ¿Pegar? ¿Matona? Pregunté con curiosidad, ¿te ha pegado alguna vez? Al escuchar mis palabras, el rostro de Chloe se enrojeció de inmediato. Esta señorita tiene una fortuna inmensa, dinero e influencia. Si se atreve a golpearme, la haré quebrar. Eché un vistazo a la destartalada cabaña de madera, y me resultaba difícil relacionarla con la inmensa fortuna que Chloe decía poseer. Tengo la sensación de que está fanfarroneando, pero parece que fue ella quien me salvó, así que no tengo corazón para desenmascararla. Chloe me dijo que me quedara tranquilo en la cama mientras ella salía a pescar para preparar la cena. También me dijo que ya se había puesto en contacto con sus subordinados y que,
por estos días, tendría que aguantarme y quedarme con ella en esta isla desierta. Chloe salió por mucho tiempo, y la noche oscura fue envolviendo gradualmente toda la isla. Aparte de la tenue luz amarillenta dentro de la cabaña de madera, todo lo demás era una oscuridad infinita. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente Chloe regresó. Miro fijamente al cangrejo en el balde, apenas más grande que la uña de mi dedo, y Chloe y yo nos miramos fijamente. ¿Es esto lo que llamabas cena? Chloe aparta la cara con incomodidad. No pensé que esos peces fueran tan difíciles de atrapar, simplemente no pude. Solo pude encontrar algunos cangrejos. Yo, 10 durante los días restantes, Chloe y yo dependimos el uno del otro en la isla. Aparte de pasar hambre, todo estaba bastante bien. El paisaje de la isla era hermoso, con aguas de un azul claro increíblemente transparentes. Pero Chloe y yo no estábamos de humor para apreciarlo. Los subordinados que Chloe mencionaba nunca llegaron. Nuestra agua potable casi se había agotado. Si no encontrábamos más agua dulce o no llovía, no moriremos de hambre, pero Chloe y yo sí podríamos morir de sed. Afortunadamente, Chloe encontró un árbol con frutos desconocidos al otro lado de la isla. El árbol era bastante alto, así que Chloe se ofreció voluntaria para trepar y recoger los frutos. En varios intentos estuvo a punto de caerse. Yo la observaba desde abajo con el corazón en un puño. Buenas noticias, a Chloe solo le faltaba un poco para alcanzar los frutos con la mano. Mala noticia, ella trepó tan bruscamente que quebró el árbol, y los frutos de lo alto cayeron abriéndome la cabeza como una flor. No tuve tiempo de esquivar. En realidad, ya sabía desde hace tiempo que Chloe, esa pobre desgraciada, acabaría por matarme. Simplemente no esperaba que fuera de esta manera. Cuando volví a abrir los ojos, Chloe estaba sentada al borde de mi cama. «¿Estás despierto?», me dijo emocionada mientras me cogía la mano. Pero lo que ella no sabía era que yo lo recordaba todo. Absolutamente todo, incluida a Victoria. Le dije con voz siniestra: «Chloe, ¿quién es Victoria?». La mano de Chloe tembló, y como siempre, dijo cualquier tontería: «Solo es una matona que sabe pegar. La que ordenó a sus secuaces que te golpearan 3 veces seguidas». Chloe se levantó bruscamente. «¿Cómo lo sabes?». Sonreí con falsedad. «¿Tú qué crees?». Se dio cuenta de que había recuperado la memoria y me miró desconcertada, con las mejillas enrojecidas. «Así que lo recuerdas todo». 11. En plena noche, mientras Chloe y yo dormíamos profundamente, la puerta se abrió de golpe. Chloe despertó de inmediato y comenzó a sacudirme con fuerza. «Despierta, te lo dije, mis subordinados vendrían a rescatarnos». Para mi sorpresa, quien llegó fue Victoria. Con los ojos inyectados en sangre, Victoria me abrazó con fuerza, ignorando por completo a Chloe que estaba a un lado, mientras mi cabeza seguía vendada con varias capas de gasa. Su voz sonaba entrecortada y temblorosa. «Ethan, me asustaste otra vez». El rostro de Chloe, que permanecía al pie del helicóptero, tenía una expresión como si hubiera probado excremento. Victoria me subió al helicóptero. Chloe, aún en tierra, le gritó a Victoria: «No te negarás a ayudar en una situación de vida o muerte, ¿verdad?». Victoria ni siquiera le concedió una mirada, mientras revisaba mis heridas con las manos. ¿Qué otra cosa iba a hacer? «Eres despiadada». Al final, Chloe tuvo que ceder, y Victoria, de mala gana, le permitió subir al helicóptero. En el asiento trasero del avión, Chloe nos observaba a Victoria y a mí abrazados, apretando los dientes con tal fuerza que casi los hacía añicos. 12. Victoria me informó que Cameron había sido arrestado, declarado culpable de homicidio intencional, y que pronto enfrentaría el castigo de la ley. La primera noche de regreso en Nueva York, Victoria se aferró a mí para dormir sin querer soltarme, como si temiera que desapareciera de nuevo. Esa noche tuve un sueño muy extraño. Soñé que Victoria estaba en la ceremonia de graduación de secundaria, junto a un chico. Cuando sonreía, sus ojos se curvaban como lunas, y a pesar de la neblina que los envolvía, transmitían una belleza cautivadora. Me acerqué a ellos y logré distinguir claramente los rasgos del joven. No podía creer lo que veía. El chico junto a Victoria se parecía a mí en un 90%, pero no era para nada de mi tipo. Sonreía con unos hoyuelos dulces, tierno y juguetón, como todo un joven caballero refinado. Tiró levemente del uniforme escolar de Victoria a su lado, mientras un rubor tímido le teñía las puntas de las orejas. Victoria lo miró con dulzura y dio un paso hacia él. En un lugar donde nadie podía vernos, discretamente entrelacé mi mano con la del chico. De repente, pasé a otro sueño. Esta vez, la Victoria en el sueño era completamente diferente a la de antes. Libre de la timidez juvenil, vestía un elegante vestido negro largo mientras se sentaba frente al caballete. Me acerqué y descubrí que Victoria estaba pintando justo al chico que se parecía un 90% a mí. Después de terminarlo, Victoria lo guardó bajo llave en la caja fuerte del estudio. En la caja fuerte se habían acumulado bocetos, formando una gruesa pila de al menos varios cientos. Esa caja fuerte era algo que Victoria nunca me permitió tocar, alegando que contenía secretos comerciales. Pero en mis sueños, dentro de la caja fuerte solo había esa montaña de dibujos. De repente, en el sueño, Victoria se puso de pie y se volvió para mirarme directamente. Sus ojos estaban fríos, como si hubiera descubierto mi presencia. Me asusté tanto que me desperté de golpe y me incorporé en la cama. «¿Qué pasa, Ethan?». Victoria se despertó por mi movimiento repentino. «No es nada,
solo fue una pesadilla, dije mientras jadeaba. Voy a la cocina a tomar un poco de agua. Victoria se levantó de inmediato al escucharme. Te traeré un vaso. No es necesario, yo puedo ir, de paso voy al baño. Victoria, al ver mi insistencia en ir yo mismo, no me detuvo, pero me alcanzó una prenda adicional por si acaso sentía frío al salir. Me colé furtivamente en el estudio de Victoria. Según aquel sueño, parecía que Victoria había escondido la llave de la caja fuerte debajo de la alfombra. Encontré la llave bajo la alfombra, respiré hondo y la inserté en la cerradura, dando un giro. La caja fuerte se abrió con un clic. Estaba llena de retratos de aquel chico. Pasé cada una de las pinturas rápidamente, respirando agitadamente. Detrás de cada retrato había palabras escritas. Julian, no puedo dormir en la noche y te extraño mucho. Julian, anhelo volver a ver tus ojos vivaces, que parecen contener todo el universo. Siempre dices que mis ojos son más bonitos, tonto, es porque en ellos estás tú. Este mundo es especialmente absurdo y silencioso, sin un rayo de luz. Cuánto extraño a Julian. Julian, si pudiera verte de nuevo, no estoy segura de qué versión de mí te gustaría, pero no importa, me disfrazaré de cualquier forma que te agrade, con tal de que seas feliz. Julian, tengo tanto miedo de que todo esto sea solo una gran mentira. ¿De verdad sigues con vida? ¿Estás en este mundo, esperando día tras día? Es tan desesperanzador. Después de mirar innumerables palabras escritas al dorso, finalmente supe que ese chico se llamaba Julian. Un nombre muy hermoso. Debajo de cada retrato había una fecha marcada. La fecha del retrato de más arriba coincidía exactamente con el día en que Victoria chocó contra mí con su auto. Desde entonces, Victoria no volvió a pintar ni un solo cuadro más. En un momento de confusión, recordé aquel día. Después del golpe, Victoria bajó del coche. Me miró a la cara, con los ojos enrojecidos. ¿Acaso Victoria me estuvo observando los ojos durante tanto rato para verme a mí, o para ver a Julián a través de ellos? No me atreví a reflexionar más, el dolor en el corazón era insoportable. Estaba desesperado por tomar esos cuadros y confrontar a Victoria, pero sabía que si rompía la mentira, todo se habría acabado definitivamente entre Victoria y yo. 13. Le arrojé a Victoria un grueso fajo de dibujos en la cabeza. Victoria miró los retratos esparcidos a su alrededor, momentáneamente aturdida. Apreté los puños con fuerza. No tienes nada que explicar. De repente, Victoria me abrazó, con una voz inquietantemente tranquila. ¿Lo sabías, entonces, Ethan? ¿Cuándo podrás recordarme? ¿Qué quieres decir? Me quedé paralizado. Victoria me empujó hacia la cama, me hizo sentar y luego me miró fijamente. Ethan, lo que voy a decirte puede ser algo que va más allá de tu comprensión, pero te aseguro que todo lo que digo es verdad. Victoria me dijo que me conocía de una vida pasada. En esa vida pasada, ella era la hija adoptiva de una familia adinerada de Nueva York, y yo era el hijo mayor de la alta sociedad de Los Ángeles que se trasladó a Nueva York para estudiar. Apenas llegué a esa preparatoria, me enamoré de Victoria, aclamada como una diosa académica, y comencé a cortejarla con intensidad. Pero Victoria ni siquiera me hizo caso, todos se reían de mí llamándome perro faldero, pero lo que no esperaban era que, después de terminar la secundaria, Victoria y yo termináramos juntos. Victoria y yo nos enamoramos profundamente, incluso llegamos a hablar de matrimonio. Pero por desgracia, sufrí un accidente de tráfico. En realidad, en ese momento podría haber sobrevivido. Pero el conductor ebrio que me atropelló huyó asustado sin ayudarme. Cuando los demás me encontraron, ya había perdido toda mi sangre. Victoria me enterró con desgarrador pesar, jurando no contraer matrimonio en esta vida. Exactamente un año después de mi muerte, Victoria escuchó una voz. Esa voz le preguntó si estaba dispuesta a intercambiar su propia vida por una oportunidad para que yo siguiera vivo. Solo que en la próxima vida, ya no seré el hijo mimado de Los Ángeles. Nadie sabe en quién me convertiré. Victoria le preguntó, entonces, ¿cómo voy a encontrar a Julian? Le dijo a Victoria que tan solo con encontrarme, su corazón sentiría un dolor intenso. Aunque sonaba un tanto absurdo, Victoria lo creyó. En esta vida, Victoria seguía siendo la hija adoptiva de una acaudalada familia de Nueva York. Ella había estado buscándome sin cesar, hasta que finalmente me encontró por casualidad. Victoria tenía los ojos enrojecidos. En aquel momento me sentí inmensamente aliviada. Mi Ethan por fin había regresado, ya no tendría que seguir viviendo a través de esos cuadros. Yo estaba algo confundido, pero Victoria no parecía estar mintiendo al decirlo. No, esto no es justo. ¿Cómo es que en tu segunda vida naciste en una familia adinerada de Nueva York, mientras que yo terminé como un pobre diablo aquí? Victoria, Ethan, ¿eso es lo importante? Por supuesto que es importante, me siento realmente resentido. En nuestros peores momentos, mi padre y yo recolectábamos latas para venderlas y poder sobrevivir. Dime ahora que en mi vida anterior era el hijo mayor de una familia adinerada en Los Ángeles, ¿quién puede soportar este contraste? 12. Aquella noche, Victoria y yo hablamos hasta más de las 3 de la madrugada. Ya no podía más, así que abracé a Victoria para dormir y le dije que lo dejáramos para mañana. En medio del sueño, me dolía mucho la cabeza, mientras incontables recuerdos de vidas pasadas inundaban mi mente como una marea. Lo recuerdo todo en cada momento con Victoria, incluso las sombras de Chloe. Llamé a Chloe. Ethan, ¿eres tú? Sí, me aclaré la garganta. ¿Cómo, Chloe? Lo he recordado.
incluyendo nuestra vida pasada. Al otro lado de la línea cayó el silencio. Entonces tú, recuerdo que eras ese acosador pervertido. Chloe se enfureció. Tú eres el pervertido. Toda tu familia son pervertidos. Eso era amor secreto. ¿Entiendes el amor secreto? Me contuve de reír. En su vida pasada, Chloe era una estudiante sobresaliente, pero su familia vivía en la pobreza extrema. El matón de la clase siempre la molestaba, apilando su ropa y libros encima de su mesa. Una vez, Chloe no se dio cuenta y derramó agua sobre la ropa del matón. El matón la agarró por el cuello de la camisa, exigiendo que pagara por los daños. Chloe aferró con fuerza las mangas blanqueadas de su uniforme escolar, su rostro enrojecido. Por casualidad pasaba por la puerta de su aula. Rescaté a Chloe en ese momento de apuro. Desde entonces, siempre he sentido que alguien me miraba por la espalda y me seguía. Hasta que un día escuché un grito desgarrador detrás de mí. Chloe, tan concentrada en seguirme, no miró por donde pisaba y cayó directamente en una alcantarilla sin tapa. Volví a sentir la injusticia de la vida. Chloe, en esta vida, adinerada como es, ¿será que solo yo me he quedado en la pobreza? Chloe dijo que no fue hasta el segundo año de mi huida que de repente recordó su vida pasada. Ella me buscó desesperadamente. Al mencionar a Victoria, Chloe habló con dificultad. Ethan, tú y Victoria serán felices juntos, ¿verdad? Entonces alguna vez te gusté, aunque fuera un poquito. Guardé silencio. Lo siento, Chloe. Chloe pareció resignarse, con la voz temblorosa. Entonces Ethan debe ser feliz. Victoria acababa de salir del dormitorio cuando escuchó la conversación entre Chloe y yo. Me envolvió en sus brazos y con un dejo de celos, mordisqueó mi lóbulo de la oreja. Ethan, anoche me tuviste despierta hasta las 3 de la mañana. Ahora estoy agotada y quiero que me compenses. Sabía que Victoria estaba hablando para que Chloe lo escuchara. Chloe, ¿en serio? Victoria, eres una zorra. Victoria aprovechó para colgar el teléfono, dejando a Chloe rugiendo al otro lado. Fingiendo enfado, le pellizqué la piel suave de la cintura a Victoria. Pero en el fondo consentí y permití su comportamiento. 13 más tarde, Victoria y yo nos fuimos juntas a Islandia. Los glaciares se extienden interminables, mientras el viento frío aúlla, el crepúsculo rosado tiñe todo el cielo, tan hermoso que parece irreal. Cargo a Victoria mientras camino por la playa de arena negra. Ella esconde su rostro en mi abrigo, escuchando el sonido de las olas a lo lejos. El corazón de Victoria late como un tambor, claramente audible. Después de regresar al país, Victoria y yo no volvimos inmediatamente a Nueva York. En lugar de eso, fuimos a Savannah, una ciudad costera del sur. Al atardecer, las luces de la ciudad comenzaron a encenderse. Un tenue resplandor amarillo hacía que la noche no fuera tan oscura. Después de cenar, Victoria y yo paseamos juntos por la calle. De vez en cuando, Victoria levantaba la vista y la luz que se derramaba sobre ella la hacía lucir mucho más suave. El viento nocturno era bastante frío. Victoria me vio estremecerme. Me quitó el abrigo para ponérmelo y también me dio su bufanda. Escondí el rostro en la cálida bufanda. De repente, sentí un fresco y cosquilleo en mis pestañas. Copos de nieve diminutos comenzaron a caer del cielo. Me senté al borde de la cama, me pellizqué fuerte el muslo y al instante se me enrojecieron los ojos. ¿Quieres volver al hotel? Niego con la cabeza. Todavía quiero caminar un poco más. Así caminamos sin rumbo fijo. Victoria esboza una leve sonrisa en sus labios. Está bien. Ella entrelaza sus dedos con los míos con naturalidad. Esa cálida sensación familiar me da una tranquilidad indescriptible. En este momento, Victoria ya no parece la heredera neoyorquina de la que habla la gente, sino simplemente mi Tori. La nieve caía cada vez más fuerte, como si fuera a durar una eternidad. En poco tiempo, tanto Victoria como yo teníamos la cabeza cubierta de copos de nieve. El camino era muy largo y no se veía el final. Menos mal que había farolas. La despedida en mi vida pasada fue demasiado apresurada. Afortunadamente, el cielo me dio otra oportunidad con Victoria. En esta vida, nunca jamás volveré a soltar su mano. Así es como Victoria y yo llegamos juntos hasta las canas. Fin del texto.